Quiero empezar leyendo Marcos capítulo 1, versículo 35 a 38. Pero déjame decirte un antecedente antes de leerlo. Porque Jesús venía de Galilea y se fue a la casa de Simón y Andrés. Y en la casa de Simón y Andrés, la suegra de Simón tenía fiebre, y Jesús la sanó. Y dice la palabra de Dios que fue mucha gente enferma, endemoniados, gente que tenía mucho sufrimiento. Y en esa noche Jesús sanó a muchos enfermos. Y fíjate lo que dice el versículo 35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Y el versículo 36. Simón y sus compañeros salieron a buscarlos. La pregunta es, ¿por qué? Porque obviamente había llegado más gente en aquella mañana, más gente ahí a la casa de Simón, gente enferma, gente sufriendo, buscando a Jesús para ser sanados. Y fíjate en el versículo 37, por fin encontraron a Jesús y le dijeron, todo mundo te está esperando. Y la respuesta de Jesús en el versículo 38 es muy interesante. Fíjate lo que dice. Jesús respondió, vámonos de aquí a otros lugares vecinos, donde también pueda predicar, porque para esto he venido. Un momento, ¿qué no Jesús vino para quitar la enfermedad? ¿Qué no vino para quitar el sufrimiento? ¿Qué no sabe que mucha gente fue a buscarlo ahí en la casa de Simón para que sanara sus enfermedades, sus sufrimientos? ¿Por qué dijo Jesús, vayamos mejor a otro lugar para que predique también allí? Por eso nos gusta mucho la explicación que encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice lo siguiente, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En pocas palabras, Jesús no vino solamente a lo superficial. No vino solamente para curar mis enfermedades, no vino solamente para curar mis problemas, no vino solamente para arreglar mi situación económica, no vino solamente para eso, lo superficial. Vino a la raíz de todo mal, a la raíz de todo problema, que es el pecado. Por eso, Ministerio de Curación, en la página 12 dice lo siguiente, vino para quitar la carga de enfermedad, miseria y el pecado. Era su misión ofrecer a los hombres completa restauración. Nota que dice completa restauración, no solamente espiritual, no solamente física, no solamente social, es una completa restauración. Y termina de esa forma diciendo, vino para darles salud, paz y perfección del carácter. Increíble declaración, muy bonito mensaje que está escrito aquí. Ahora, cuando hablamos de una enfermedad que se trata de azúcar o mucha glucosa en la sangre, generalmente pensamos en diabetes. Y generalmente los diabéticos tratan de alejarse de esos alimentos que son altamente azucarados o que tienen muchos carbohidratos, así como el pan, así como las papas, así como la pasta, el arroz, etc. Tratan de evitar esos alimentos. Pero para entender algo, queremos saber exactamente la raíz del problema de diabetes. Queremos llegar a la raíz. Queremos saber cuál es el problema verdadero del diabetes tipo 2. ¿Por qué queremos hablar de esto? Porque es un problema de salud público, especialmente en México, Estados Unidos también. Es un problema muy grave para mucha gente, incluyendo para nosotros los adventistas del séptimo día. Y vamos a entender muy bien lo que está pasando con la diabetes tipo 2. En este estudio que te presento, nos da una ilustración de la vida o de la dieta de los japoneses en 1960 a 1970. Aquellas personas japonesas en esas fechas eran más delgados, tenían mayor longevidad, o sea, vivían más años, y la prevalencia de enfermedades era mucho menor. En este caso, la prevalencia de diabetes era muy rara, muy baja. La pregunta es, ¿qué estaban comiendo? ¿Con qué se estaban alimentando? Porque se sabe muy bien que en esas fechas
el mayor consumo de la dieta del japonés era arroz y pasta. Obviamente comían vegetales, obviamente un poco de carne, pescado, pero mayormente la dieta constaba de arroz y pasta. Un momento, ¿qué no el arroz es un carbohidrato? ¿Qué no la pasta es un carbohidrato? ¿Qué no son calorías? Para entender bien esto, fíjate en lo siguiente. Antes de 1980, en Japón, aquellas personas, la prevalencia de diabetes era hasta 5%. Era bajo, 5%. Se puede decir que era raro. Después de 1980, fíjate lo que pasó. Llegó este tipo de alimento a Japón. Este alimento, la dieta occidental, donde el alimento generalmente es alto en grasas, alto en procesados, altos en aceites, etc. Y fíjate lo que pasó después de 10 años, en 1990. La prevalencia de diabetes aumentó hasta el 12%. Increíble. Ahora quiero dejar un punto muy claro y para que captemos una idea muy interesante. Es la siguiente. Aquí no cambió la genética. Lo que cambió aquí fue la dieta. Es increíble. No fue nada genético, fue un cambio en la dieta. Vamos a otro estudio para entender y irnos profundamente a la raíz del problema de diabetes. Este es el Adventist Health Study 2, hecho en personas mayores de 30 años. Más de 60,000 participantes, como podemos ver aquí en las columnas, eran diferentes dietas, pero básicamente dentro de los adventistas eran los que comían carne, los que comían pescado, los veganos, etc. Pero como podemos ver en las columnas, los que no eran vegetarianos tenían un 7.6% de prevalencia de diabetes. Estaba más bajo en comparación de la población general, pero aún sí estaba elevado, ¿no? Fíjate la siguiente columna. La prevalencia de diabetes en semi-vegetarianos, o sea, los que comen poco carne, era de 6.1. Los pesco-vegetarianos, la prevalencia era de 4.8. ¿Podemos ver ese patrón? Estamos viendo un patrón que entre menos consumo del producto animal, menos prevalencia hay de diabetes. Esa tendencia estamos viendo. Fíjate, los lacto-ovo-vegetarianos, que solamente consumen leche y huevo y puro vegetal, nada de carne, tienen 3.2% de probabilidad o de prevalencia de diabetes. Pero cuando vemos a los veganos, tienen 2.9% de prevalencia de diabetes. Nos damos cuenta de algo de este estudio, que entre más alejados estén del producto animal, menos prevalencia hay de diabetes. Es algo interesante. Pero espera un momento. Te das cuenta que en estas dietas no estamos hablando de carbohidratos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una dieta completamente diferente. No de carbohidratos. Tal vez podemos pensar lo siguiente, podemos decir, bueno, los veganos tienen menos por ciento de prevalencia de diabetes porque quizás son más conscientes en lo que van a comer. Quizás no quisieron comer tanto pan, tanto papas, etcétera, porque son más conscientes. Y podemos alegar, podemos decir que probablemente tienen un poco de eso. Pero vamos a compararlo con otro estudio para tratar de llegar a la raíz. Se hace un experimento de la dieta vegana en el 2005 con pacientes que nunca habían tenido una dieta vegana. Eran 64 mujeres. Estas 64 mujeres, algo interesante, obviamente tenían sobrepeso, pero ellas habían probado muchas dietas. La dieta como el Atkins Diet, la dieta como el Jenny Craig, como el Nutrisystem, etc. Varias dietas, y ninguna de esas dietas les había funcionado, siempre subían de peso. Entonces le dijeron a estas mujeres lo siguiente, vamos a dividirlas en dos grupos. Un grupo va a tener una dieta completamente vegana. Van a reducir las grasas lo más posible.
lo más posible de reducir las grasas. Vegano sin grasas. Y del otro lado, del otro grupo, van a tener una dieta convencional, así le llamaron. Una dieta que sí pueden comer carnes, pero traten de no comer tantas grasas. Así que experimentaron estos dos grupos. Lo interesante es de que en estos dos grupos no había restricción en la cantidad de calorías que puedan consumir. No había restricción. Podían consumir hotcakes, podían consumir, digamos, harina, podían consumir pasta, podían consumir, digamos, pan. No había una restricción en calorías. No había una restricción de si tienen que hacer o no hacer ejercicio. Aquí la diferencia o el secreto era limitar las grasas. Obviamente aconsejaron favorecer este tipo de alimentos. Más vegetales, más verduras, más legumbres, más vegetales, etc. Tenían que favorecerlo, ¿no? Pero sin embargo, no había una restricción en las pastas, en los pancakes, en la avena, etc. Como mencioné, era una limitación de grasas. Pero aquí está lo interesante. Como podemos ver aquí en esta tabla, lo que se observó es de que las personas del grupo vegano perdieron un promedio de 13 libras en 14 semanas. 13 libras en 14 semanas. Te recuerdo que estas personas estaban comiendo pasta, estaban comiendo pan, ¿ok? Seguían con esa dieta. Pero el otro grupo, que comió carne, se vio que solamente perdió 8 libras en esas 14 semanas. Perdieron peso, obviamente, pero fueron menos que el otro grupo de la dieta vegana. Ahora, ¿qué es lo que pasa generalmente con las dietas? Podemos preguntar. Y usted puede decir, bueno, las dietas generalmente hay un rebote. Y sí es cierto, generalmente hay un rebote. Pero fíjate lo que pasó en este estudio, muy interesante. Después de 2 años, los de la dieta convencional, o sea, los que comían carne, volvieron a subir de peso. Los veganos, como podemos ver en esa línea verde, se mantuvieron en el peso y aún pudieron bajar más su peso 2 años después. Increíble. Vamos a ver, vamos a analizar bien esto. Porque cuando consumimos grasa es diferente a cuando consumimos carbohidrato. 1 gramo de grasa es 9 kilocalorías. 1 gramo de carbohidratos es 4 kilocalorías. No importa de dónde vengan, sigue siendo 4 calorías. No importa de dónde venga la grasa, ya sea vegetal o animal, sigue siendo 9 kilocalorías por gramo. O sea, como vemos aquí en los estudios, nos está diciendo que hubo menos consumo de grasa, por ende hubo menos consumo de kilocalorías. No solamente hubo una pérdida de peso en las personas veganas, en este grupo de dieta, sino que también su metabolismo empezó a incrementar. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo se puede medir el incremento de metabolismo? Muy fácil. Para ellos fácil, obviamente. Los meten estos pacientes, estas personas, en este aparato que podemos ver allí. Lo cubren con esa burbuja y esa burbuja puede detectar o capturar la cantidad de dióxido de carbono y de oxígeno. Así que pueden determinar el metabolismo mediante estas capturas. Generalmente el paciente llega, la persona llega, le ponen el aparato y les dan algo de desayunar. Y en el transcurso de 2 horas o 3 horas están viendo cómo va incrementando el metabolismo. El metabolismo va a incrementar cuando nosotros comemos, así que es normal. Pero es algo interesante en este estudio, porque después de 14 semanas con la dieta vegana, se descubre que el metabolismo es mucho más rápido. Y como podemos ver aquí en esta tabla, es 15% más rápido comparado con la dieta convencional. Por eso las personas veganas en el estudio siguieron bajando de peso porque el metabolismo incrementó. Interesante.
Hay otro estudio que te presento de 72 semanas en personas diabéticas. Se hizo este estudio en el 2009, donde se analizó la dieta convencional, o sea, bajo en carbohidratos esta vez, con la dieta completamente vegana. La forma en cómo, para explicar esto, la forma en cómo podemos medir directamente el manejo de la diabetes es por medio de utilizar ese laboratorio que se llama hemoglobina glucosilada. En este estudio, todos los pacientes estaban arriba de 8 y el propósito del estudio era bajarlo lo más posible, por lo menos abajo de 7. A los de la dieta convencional, o sea, a los que comían carbohidratos, perdón, a los que comían menos carbohidratos, era una restricción de carbohidratos, disminuyó un poco la hemoglobina glucosilada, como podemos ver ahí en el color rojo. Unos por cientos o unos decimales bajó. Pero fíjate en la dieta vegana, bajó más de 2 puntos de la hemoglobina glucosilada. Esto es increíble. Ningún medicamento puede hacer eso. Fíjate lo que hizo la dieta vegana. Más de 2 puntos bajó de hemoglobina glucosilada. No hubo una restricción de calorías, de carbohidratos. Aquí en la dieta convencional sí hubo una restricción de carbohidratos. Fíjate la diferencia. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con todo esto? Vamos a explicar algo y probablemente usted ya lo sabe, pero para darnos una idea de lo que está pasando muy en nuestro interior. Esta imagen que puedes ver aquí, digamos, esta es la célula, lo que ves abajo ahí. Este color, ese oval, ese óvulo, pues, es la célula, podemos decirlo. Y en la célula puedes ver que afuera de esa célula hay esas figuras o ese círculos color morado, que se dice que es la glucosa, ¿ok? Entonces llega la llave, la cual es la insulina, y va a llegar directamente a la célula y se va a conectar con esas cositas verdes que se llaman receptor. En este caso lo vamos a llamar chapa. Entonces la chapa y la llave va a encajar perfectamente. Va a abrir y de repente esos círculos morados que miramos ahí, la glucosa va a entrar a la célula. Te pregunto en este día, ¿es un problema de la glucosa? ¿Es un problema de la insulina en la diabetes? ¿Cuál es el problema de la diabetes? Porque la insulina, ahí está la llave. La glucosa, allí está, quiere entrar a la célula. ¿Qué está pasando aquí? Fíjate en la chapa, fíjate en el receptor, fíjate en ese cuadrito rojo. Ese es el receptor, esa es la chapa. ¿Qué hay allí? Podemos ver ahí una cosa amarilla. Esa cosa amarilla se llama grasa. Es grasa de vaca, es grasa de pollo, es grasa de pescado. No solamente grasa del animal, es grasa de aceites, es grasa de aceite de cártamo, es grasa de aceite de coco, es grasa de aceite de extra virgen oliva. Es grasa, no importa de dónde venga, es grasa. La chapa, el receptor, lo que podemos ver ahí, está completamente desconfigurado. No entra la llave, no entra la insulina. Y esa grasa está impidiendo que funcione la llave. Y por ende, no puede entrar la glucosa en la célula. Podemos ser muy técnicos de decir, bueno, sí hay lípidos intracelulares musculares, pero obviamente es grasa. A esto se le llama resistencia a la insulina. Hay una resistencia, no permite que la insulina funcione. Aquí hay un problema. Por eso decimos que hay un problema de la glucosa, porque obviamente no está entrando la glucosa a la célula, no está entrando. Y cuando no hay azúcar o glucosa en la célula no puede tener energía.
Y por eso los pacientes diabéticos, las personas diabéticas, refieren mucho cansancio o falta de energías. Obviamente porque la glucosa no entra a la célula y por ende no forma energía. Algo interesante. ¿Cómo podemos comprobar de lo que estoy hablando en este día? Fíjate, aquí te traigo un artículo, porque todo se tiene que basar en artículos científicos, lo que estamos hablando. Trataron de reclutar hijos de pacientes que tenían diabetes. 26 muchachos, 26 jóvenes, que sus padres eran diabéticos, pero estos jóvenes eran sanos, no tenían ningún problema de salud. Eran jóvenes sin diabetes, sin ningún problema de cualquier tipo. Y les hicieron la prueba de tolerancia de glucosa, en donde tienen que tomar aproximadamente 75 gramos de glucosa, un líquido muy dulce. Y después de 2 horas miden la glucosa en su sangre. Y esto es lo que se encontró, que 12 de esos 26 sujetos, les subió la glucosa en la sangre por mucho tiempo estaba elevada. Y el resto, los otros 14, la glucosa disminuyó después de 2 horas. Ahora, como puedes ver en la tabla, ninguno tenía sobrepeso. La hemoglobina glucosilada estaba muy bien, así que no eran diabéticos. Pero algunos tenían la glucosa alta, los otros no, y tomaron la misma cantidad de glucosa las 2 horas pasadas. Entonces, ¿qué hacen para ver cuál es el problema? Meten a esos 26 sujetos en este aparato llamado resonancia magnética, muy especial para ver las células. Los meten en esta máquina y los hallazgos son muy interesantes. Me encanta este estudio. Como podemos ver en esta gráfica, en esta tabla, los puntitos verdes que miramos ahí al lado derecho de esa columna, vemos que son pacientes o jóvenes que no tuvieron esa resistencia a la insulina, que no tuvieron el alto índice de glucosa en la sangre. Como pueden ver, el verde quiere decir que no hay mucho depósito de grasa en las células. Es un punto muy importante. Si vemos al otro lado de la columna, a las personas o los jóvenes que tuvieron elevada la glucosa por mucho tiempo, notaron que tenían mucho lípido, mucha grasa, muchos triglicéridos en esa célula. Increíble. Podemos deducir lo siguiente en este estudio, y se sabe muy bien, que entre más depósito de grasa, más depósito de lípidos, más depósito de triglicéridos, hay más resistencia para que se introduzca la glucosa en la célula. Esto es un estudio maravilloso. Por eso, fíjate lo que dice Consejos de Régimen Alimenticio en la página 194. Debéis descartar la grasa de vuestra alimentación. Ella contamina cualquier alimento que preparemos, incluyendo vegetales. Vegetales con mucho aceite, estamos incrementando depósitos de grasa en nuestro cuerpo. Fíjate lo que hace el hombre, y lo digo como un paréntesis. Sacamos, digamos, 10 manzanas, le sacamos completamente el jugo y sacamos solamente lo dulce, la fructosa. Y tiramos el resto de la manzana, que es la fibra, flavonoides, antioxidantes, etc. Y tomamos solamente lo que queremos, lo dulce. Lo introducimos y el cuerpo lo absorbe. Y el cuerpo es como si fuera un tsunami. Es esa fructosa o esa glucosa, como si fuera un tsunami. Y así lo ve, y el páncreas tiene que soltar a todo lo que da insulina para tratar de meter ese azúcar en la célula. Es lo que pasa con el aceite. Fíjate lo que hacemos los humanos. Extraemos solamente el aceite de los vegetales. No sé cuántos vegetales, pero le extraemos todo el aceite. No la fibra, no los nutrientes que tienen los vegetales, solamente el aceite. Y ese aceite lo consumimos. ¿Y qué pasa? También es como un tsunami. ¿El cuerpo qué va a hacer? El cuerpo lo va a tener que depositar en donde puede. Increíble. Fíjate en lo siguiente.
La pregunta es la siguiente, especialmente para personas diabéticas. Usted puede preguntarse, entonces, ¿qué puedo comer? Me está diciendo Alejandro que todo lo que sea puedo comer sin que tenga aceite ni grasa, o sea, puedo comer todo sin aceite y grasa. Bueno, esa no es la idea, porque déjame aclarar algo. Como vemos aquí en la figura, vemos un hígado graso. La primera vez que se habló de un hígado graso en Estados Unidos fue en 1980. El primer caso, la primera vez que se escuchó. Y eso tiene que ver mucho con el consumo de fructosa. Ahora, ¿qué es fructosa? El azúcar que tú y yo vemos, digamos, en la mesa, que se le pone, digamos, al café o al té, es sucrosa. Sucrosa está formado 50% fructosa, 50% glucosa. Suena igual, ¿no? Pero fructosa y glucosa es el azúcar que conocemos. Ahora, la glucosa, que es el 50%, la puede usar las células, casi todas las células del cuerpo. De hecho, todas las células del cuerpo utilizan la glucosa. La fructosa no la puede usar las células, una que otra sí. Pero generalmente no, casi el 99% de la fructosa no se usa. Se va directamente al hígado. El hígado, la única forma que puede almacenar esa fructosa es convertirlo en grasa, en triglicéridos. Ayer mencionamos que casi todos los alimentos que compramos en las tiendas, que vemos en todos lados, tiene altas cantidades de fructosa. Tal vez se llama sucrosa, tal vez se llama maltosa, tiene muchos nombres, pero es el alto consumo. Las sodas tienen mucho contenido de fructosa. Muchos alimentos tienen fructosa. ¿Y qué es lo que está pasando? El acumulo y la combinación de todos esos alimentos, estamos aumentando la fructosa y se está convirtiendo exactamente en triglicéridos. ¿Y qué acabamos de decir sobre los triglicéridos? Incrementa la resistencia a la insulina. Es algo interesante. Estamos entendiendo algo muy grande, que el azúcar, el alto consumo es muy malo para nosotros. Por eso, Consejos de Régimen Alimenticio, en la página 311, dice lo siguiente: y por la luz que me ha sido dada, sé que el azúcar, cuando se usa copiosamente, o sea, en mucha cantidad, es más perjudicial que la carne. Increíble declaración. Entonces, como diabéticos, pueden preguntar lo siguiente: ¿qué debo de comer? Porque escuché que la fruta tiene fructosa y Alejandro acaba de decir que la fructosa es peligroso porque podemos incrementar los triglicéridos. Así que, ¿qué puedo consumir? Bueno, aquí te traigo este estudio para contestar la pregunta. Los diabéticos los pusieron en dos grupos. Un grupo comió por lo menos 2 frutas o más al día y el otro grupo de diabéticos no tenían que comer más de 2 frutas. El limitante era dos frutas y aquí era más de 2 frutas. El grupo que comió menos frutas no hubo ningún cambio en los niveles de glucosa. Y por ende, se recomienda que no deben de disminuir el consumo de frutas. Entonces usted puede preguntar, entonces, ¿cuántas frutas puedo comer? Pues aquí te va otro estudio para entender un poquito más. 17 personas se sometieron a una dieta alta en frutas. Consumieron 20 frutas por día. Y como resultado, no tuvieron elevación de insulina, no tuvieron elevación de grasa, no tuvieron elevación de peso. La fruta tiene fructosa, claro, pero no pasó nada de eso. Uno se puede preguntar, ¿por qué? Porque Dios es maravilloso, creó todo naturalmente. La fruta, cuando la agarramos, tiene fibra, flavonoides, antioxidantes, está protegido grandemente por esos nutrientes muy esenciales que ayuda a absorber adecuadamente todos los nutrientes, incluyendo la fructosa, incluyendo la glucosa, etc. Te traigo otro estudio para entender muy bien, porque puedes preguntar entonces, ¿cuántos frutas el diabético puede consumir? Fíjate lo que nos dice este estudio. Este estudio los pusieron en gente con una dieta alto en frutas. Más de 20 frutas al día. Es increíble.
más de 20 frutas al día. Y no hubo ningún efecto adverso. De hecho, lo que hizo el alto consumo de frutas bajó el colesterol LDL, que es el colesterol conocido como el colesterol malo. De hecho, tuvo beneficio el alto consumo de frutas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No estoy diciendo que usted vaya y cómase 20 frutas al día. Estoy diciendo que nosotros no deberíamos tener miedo a lo que Dios creó naturalmente, a las frutas. Hay evidencias científicas, como estos 4 estudios que te presenté, que no hay ningún efecto adverso el alto consumo de frutas. Pero nosotros somos adventistas. Tenemos que ser temperantes, ¿verdad? Es lo que nos dice el espíritu de profecía, la temperancia. El problema del diabetes es de que tratamos solamente enfocarnos en la glucosa. Pero la diabetes es una resistencia a la insulina. No está mal la glucosa, no está mal la insulina generalmente. Lo que está mal son los receptores, esas chapas que mencionamos. Por eso debemos ir a la raíz del problema. Esa es la raíz del problema. Estamos causando más resistencia a la insulina por los malos hábitos alimenticios. Decimos, este aceite sí lo podemos utilizar y podemos buscar razones para utilizar esos alimentos, porque obviamente es bueno, es muy delicioso a nuestro paladar. Lo deseamos porque nos satisface, porque nos hace sentir bien. Pero vamos a la raíz del problema. Esto es lo que está causando enfermedad. Así como Jesús fue a la raíz de todo problema, el cual es el pecado, tú y yo debemos ir a la raíz del problema de casi todas las enfermedades. Y la raíz del problema de casi todas las enfermedades es la dieta. Así como se nos antoja los dulces, así como se nos antoja, digamos, lo delicioso, lo rico, también debemos ser antojados por la palabra de Dios. Debemos acudir a Dios. Por eso Salmos 119, 103 dice lo siguiente: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Por qué es tan dulce? Porque simplemente cuando escuchamos y leemos la palabra de Dios, nos alimenta, nos enseña, nos ayuda a comprender el amor grande que tiene Dios con nosotros. Nos ayuda a comprender la ley que fue hecha para protegernos, para que no nos alejemos de Dios, para que nos alejemos del pecado, para que no tengamos sufrimiento. Igualmente, cuando dio la ley, también nos ha dado el mensaje, la luz de la reforma pro salud, para que no sufras, para que no te alejes de ese mensaje, para que tú tengas una vida sana. Porque Dios quiere ir al problema de todo mal, que es el pecado. El pecado nos hace a nosotros enfermarnos espiritualmente, físicamente, socialmente. Yo quiero orar contigo en esta noche. Quiero pedir ayuda a Dios, porque tal vez tenemos ya una enfermedad establecida, pero Dios quiere otorgar la reversión de esa enfermedad. Se puede revertir la enfermedad y lo vamos a ver este jueves, cómo podemos prevenir enfermedades, pero no solamente eso, cómo podemos revertir enfermedades. Dios tiene el plan y está escrito todo allí para nosotros hace más de 100 años atrás. Así que quiero orar contigo para que Dios nos ayude a hacer un cambio que beneficie nuestra vida física y como culminación va a beneficiar nuestra vida espiritual. Te invito a que inclines tu rostro. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos por la luz que nos diste en el pasado y nos sigues dando en el presente, sobre las cosas que existen en este mundo. Nuestra guerra, Padre, en este mundo no se ha acabado. Hay sufrimiento, hay problemas, hay enfermedad, pero tu palabra nos alienta, nos anima y nos instruye. Tu palabra nos enseña la ley y la ley nos está enseñando el gran amor que tienes con nosotros al tratar de cuidarnos de la raíz de todo mal que es el pecado. Sé con nosotros esta noche y ayúdanos a que nuestra mente la llenemos de cosas que alimenten nuestra vida espiritual
y que lo hayamos aprendido en esta semana, hasta este punto de esta semana, pueda otorgar una salud no solamente física, pueda otorgar una salud espiritual, una salud social, mental, que podamos ser completos en Cristo Jesús. Y mediante ese cuidado que tenemos en nuestro cuerpo y el respeto que le tenemos, el Espíritu Santo pueda comunicarse más efectivamente con nosotros y ayudarnos a ver claramente el destino hacia la gran Canaán. Bendícenos esta noche, danos el descanso y ayúdanos, Padre, a que hagamos el cambio siempre con la guía tuya para bendición de nosotros y bendición a otros, porque tú quieres que seamos la luz de este mundo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.